Bárbara Bermudo nació el 5 de junio de 1975 en Guaynabo, Puerto Rico, un pequeño pero vibrante pueblo de calles soleadas y el sonido de las olas del mar. Hija de madre puertorriqueña y padre cubano, Bárbara creció en una familia de clase media donde la vibrante cultura latina se combinaba con los valores tradicionales del trabajo duro y la educación. Su padre, Carlos Bermudo, era un ambicioso vendedor de zapatos que superó las dificultades para fundar una pequeña cadena de tiendas en Puerto Rico. Su madre, Ana, fue una dedicada maestra de primaria que animó a Bárbara a perseguir sus sueños y a valorar el conocimiento. Desde pequeña, Bárbara fue una combinación única de la fortaleza de su padre y la dulzura y delicadeza de su madre. Bárbara no fue una niña excepcional desde el principio. Era una niña tranquila a la que le encantaba sentarse junto a la ventana durante horas, leyendo libros o escribiendo cuentos sobre el mundo que la rodeaba. Sus cálidos ojos marrones siempre parecían tener una historia que contar, y su radiante sonrisa podía iluminar cualquier habitación. Bárbara era conocida en la escuela por su gran esfuerzo, sus buenas calificaciones y su participación en actividades extracurriculares como el Club de Periodismo Escolar. Fue durante esas reuniones periodísticas que descubrió su pasión por contar historias y comunicar información. Su diario, que comenzó a los 10 años, estaba lleno de sueños de convertirse en una periodista famosa que llevaría la voz de los desconocidos al mundo. Tras graduarse de la preparatoria con honores, Bárbara se mudó a Washington, D.C. para estudiar periodismo en la American University. Allí, no solo perfeccionó sus habilidades de escritura y análisis, sino que también aprendió a desenvolverse en el competitivo mundo de los medios de comunicación. Durante sus años universitarios, Bárbara era una chica entusiasta que siempre llevaba un cuaderno para anotar cualquier idea que se le ocurriera. Realizó prácticas regularmente en periódicos y canales de televisión locales, donde aprendió a ponerse frente a la cámara y a informar con seguridad. Sin embargo, en el fondo, Bárbara siempre albergó el temor de no ser lo suficientemente buena para destacar en una industria llena de talento. La mayor tristeza en la vida de Bárbara Bermudo no fue un solo momento, sino una larga serie de pérdidas y sentimientos de soledad, especialmente relacionados con tener que renunciar a parte de sus sueños personales para perseguir su carrera. Como mujer latina en un mundo mediático dominado por hombres, Bárbara a menudo enfrentó prejuicios y presión para demostrar su valía, pero su dolor más profundo provino de un evento en su vida personal: la pérdida de una amiga cercana y la sensación de aislamiento que sintió al principio de su carrera. Cuando tenía veintitantos años, Bárbara tenía una amiga cercana llamada Sofía, compañera de trabajo en una estación de 1900 televisión local en Puerto Rico. Sofía no solo era una amiga, sino también una compañera, quien siempre la animaba cuando dudaba de sí misma. Juntas compartían grandes sueños, desde presentar un programa en televisión nacional hasta generar cambio social a través del periodismo. Pero en 1998, Sofía falleció repentinamente en un accidente de tránsito. Esta pérdida dejó un vacío insuflable en el corazón de Bárbara. Sentía que había perdido una parte de sí misma, a alguien que la comprendía mejor que nadie. En los días siguientes, Bárbara solía sentarse sola en su pequeño apartamento, mirando fotos de ella y Sofía y llorando en silencio, preguntándose por qué la vida era tan cruel. Esta tristeza se acentuó por la soledad que Bárbara enfrentó en los primeros años de su carrera. Cuando empezó a trabajar en televisión, sus colegas hombres a menudo la ignoraban, considerándola demasiado joven o demasiado sensible para triunfar en el periodismo. Estas críticas, sumadas al dolor de perder a Sofía, hicieron que Bárbara dudara de su propio valor muchas veces. Se preguntaba si realmente pertenecía a este mundo, si era lo suficientemente fuerte para superar los desafíos.
Esta tristeza se convirtió en una oscuridad silenciosa que la persiguió, incluso cuando alcanzó un gran éxito más adelante. Bárbara ocultaba este dolor tras una apariencia segura y una sonrisa radiante, pero en sus momentos privados a menudo sentía un vacío indescriptible. La trayectoria profesional de Bárbara Bermudo es una historia de perseverancia, talento y momentos que la hicieron llorar de alegría y dolor. Tras graduarse de la universidad, Bárbara regresó a Puerto Rico y comenzó a trabajar como reportera para Guapa TV en 1997. Este primer trabajo fue un reto, ya que tuvo que trabajar en un entorno competitivo y a menudo enfrentarse a estereotipos de género. Bárbara demostró rápidamente su talento con sus incisivos reportajes sobre temas sociales, desde la educación hasta la desigualdad económica. Tenía una capacidad única para conectar con su audiencia, convirtiendo historias complejas en historias cercanas y accesibles. En 2001, Bárbara tuvo su gran oportunidad al ser contratada para trabajar en el Departamento de Noticias de Univisión, una importante cadena de televisión de Miami. Allí, tuvo la oportunidad de cubrir eventos importantes, incluyendo los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. El trabajo no solo fue exigente profesionalmente, sino también emocionalmente desafiante, ya que Bárbara tuvo que cubrir una pérdida tan grande mientras aún lidiaba con su duelo personal. Recuerda largas noches en la sala de edición, editando segmentos de noticias con lágrimas en los ojos, intentando mantener la objetividad, pero sin poder evitar la tristeza que sentía por las historias que contaba. En 2002, Bárbara fue elegida presentadora principal de Primer Impacto, un programa de noticias en español centrado en historias humanas. Este fue un punto de inflexión en su carrera. Con su estilo narrativo natural, su voz cálida y su empatía, Bárbara se convirtió rápidamente en un rostro querido en la comunidad hispanohablante de Estados Unidos. Trabajó junto a colegas talentosos como Mirka de Llanos y Fernando del Rincón, aprendiendo de ellos, pero también dejando huella constantemente. Las grabaciones en vivo exigían a Bárbara mantener la calma, incluso ante errores técnicos o la presión de las noticias de última hora. Sin embargo, la trayectoria de Bárbara no se limitó solo a ser el centro de atención. Enfrentó amargos fracasos, como la vez que fue criticada por un reportaje sobre un tema político controvertido. El artículo fue considerado desequilibrado, y Bárbara enfrentó una ola de críticas de la audiencia y los medios de comunicación. Recuerda estar sentada sola en la sala de descanso de la estación, leyendo comentarios negativos en redes sociales y sintiendo que todo el mundo estaba en su contra. Pero fue en esos momentos que Bárbara encontró la fuerza para continuar. Pasó horas investigando, mejorando sus habilidades y aprendiendo a lidiar con la presión. Los momentos que hicieron llorar a Bárbara no solo fueron por fracasos, sino también por su incansable esfuerzo. Una vez, mientras trabajaba en un reportaje sobre huérfanos en Latinoamérica, Bárbara no pudo evitar llorar al escuchar la historia de una niña que había perdido a sus padres en un accidente. Tuvo que detener la cámara para recuperar la compostura, pero luego decidió usar la historia para pedir apoyo a la comunidad. El reportaje no solo ganó un premio, sino que también ayudó a recaudar miles de dólares para organizaciones benéficas. Las lágrimas de Bárbara, ya fueran de tristeza o de alegría, se convirtieron en la motivación para continuar con su dedicación. El gran éxito de Bárbara Bermudo la ha convertido en un ícono de la industria mediática española. En 2007, fue nombrada una de las 50 personas más bellas de la revista People en español. Un reconocimiento no solo por su belleza, sino también por su talento e influencia en la comunidad. Su participación en Primer Impacto lo ha convertido en uno de los programas de noticias hispanos más vistos en Estados Unidos, con millones de espectadores a diario. Bárbara tiene una capacidad única para contar historias humanas, desde la resiliencia de los inmigrantes
hasta los esfuerzos de pequeñas comunidades para superar las dificultades. Uno de los logros que más la enorgullecen fue su reportaje de investigación de 2003 sobre los efectos nocivos de las drogas, especialmente el éxtasis. Este reportaje no solo le valió un premio Emmy, sino que también ayudó a concienciar al público sobre el problema de las drogas entre los jóvenes. Bárbara dedicó meses a investigar, entrevistar a expertos y reunirse con familias afectadas por las drogas. Al aceptar el premio, subió al escenario con la voz temblorosa de emoción, agradeciendo al público la confianza depositada en ella y en su equipo. Ese fue el momento en que sintió que todas sus dificultades valieron la pena. Además de su trabajo en televisión, Bárbara también ha cosechado éxitos como emprendedora. En 2013, lanzó la marca de moda Cami, que lleva el nombre de sus dos hijas, Camila y Mía. La marca, especializada en ropa y accesorios para mujeres y niñas, ganó popularidad rápidamente por sus elegantes diseños y precios accesibles. Bárbara dedicó años a desarrollar la marca, desde el diseño de producto hasta la estrategia comercial. El éxito de Cami no solo le ha proporcionado importantes ingresos, sino que también ha demostrado que puede ir más allá de ser periodista y convertirse en una emprendedora exitosa. El éxito de Bárbara va más allá de los premios y las ventas. Se ha convertido en una inspiración para millones de mujeres latinas que la ven como un modelo a seguir fuerte, independiente e incansable. Las cartas de los espectadores, especialmente de las jóvenes que soñaban con ser periodistas, son un testimonio de su influencia. Bárbara leía estas cartas a altas horas de la noche, cuando estaba cansada del trabajo, y se convirtieron en una fuente de motivación para continuar. Además de los triunfos, la carrera de Bárbara Bermudo también ha estado llena de contratiempos y desafíos. Uno de los mayores desafíos fue trabajar en una industria implacable donde las mujeres, especialmente las latinas, a menudo enfrentan prejuicios. Durante sus primeros años en Univisión, un productor senior le dijo a Bárbara que era demasiado bonita para que la tomaran en serio como periodista. El comentario la hirió profundamente, pero en lugar de rendirse, lo convirtió en motivación para trabajar más duro. Un revés memorable ocurrió en 2008, cuando Bárbara presentó un programa en vivo sobre un escándalo político. En un momento de estrés, pronunció mal accidentalmente el nombre de una persona importante, lo que provocó una ola de críticas de la audiencia y los medios de comunicación. Algunos artículos la calificaron de poco profesional, y Bárbara enfrentó presiones de la gerencia de la estación. Recuerda esos días como una pesadilla, cuando apenas se atrevía a salir de casa por miedo al escrutinio. Pero Bárbara aprendió a recuperarse de los contratiempos. Tomó cursos de presentación, investigó más antes de cada transmisión y poco a poco recuperó la confianza de la audiencia. Otro desafío fue la presión de equilibrar su carrera y su vida personal. Como madre de Mía Andrea y posteriormente de otras dos hijas, Bárbara a menudo tenía que trabajar jornadas de 12 horas, perdiéndose momentos importantes en la vida de sus hijas. En una ocasión, cuando Mía estaba gravemente enferma y hospitalizada, Bárbara se encontraba en otra ciudad filmando un reportaje. No pudo regresar a casa de inmediato, y cuando lo hizo, lloró junto a la cama del hospital de su hija, sintiéndose culpable por no haber estado ahí para Mía cuando más la necesitaba. Momentos como estos hicieron que Bárbara se preguntara si estaba sacrificando demasiado por su carrera. En 2017, Bárbara sufrió un duro golpe cuando Univisión rescindió su contrato debido a despidos. Después de más de una década de dedicación a Primer Impacto, el despido fue un golpe devastador para su autoestima. Sintió que todo su esfuerzo había sido anulado, y durante los meses posteriores luchó contra sentimientos de fracaso y pérdida. Sin embargo, Bárbara no permitió que este fracaso la definiera. Se centró en la marca Cami y comenzó a emprender nuevos proyectos,
desde escribir libros hasta dar charlas motivacionales para remodelar su carrera. Bárbara Bermudo siempre se ha esforzado por alcanzar logros que no solo le den fama, sino que también generen un impacto positivo en la sociedad. Uno de sus principales objetivos es utilizar los medios de comunicación como herramienta para concienciar sobre problemas sociales. Ha realizado numerosos reportajes sobre temas como educación, salud pública y derechos de los inmigrantes. Uno de sus logros más importantes es la campaña mediática a favor de la educación de las niñas en Latinoamérica, lanzada en 2015. Esta campaña no solo recaudó millones de dólares, sino que también ayudó a miles de niñas a ir a la escuela, llevando esperanza a comunidades empobrecidas. Bárbara también se esfuerza constantemente por ser una periodista justa y objetiva. Siempre se pone en el lugar de su público, intentando transmitir la información de forma honesta y empática. En un reportaje sobre personas sin hogar en Miami, Bárbara pasó semanas conviviendo con ellas, escuchando sus historias y documentando las dificultades que enfrentaban. El reportaje no solo recibió elogios, sino que también impulsó a organizaciones locales a intensificar su apoyo a las personas sin hogar. Bárbara siente que estos logros, aunque no le valieran premios, son de lo que más se enorgullece. Además, Bárbara siempre se esfuerza por inspirar a las generaciones más jóvenes, especialmente a las mujeres latinas. Regularmente imparte seminarios gratuitos en universidades, compartiendo sus experiencias y animando a los estudiantes a perseguir sus pasiones. Recuerda una vez, después de un seminario, cuando una joven se acercó a agradecerle, diciendo que la historia de Bárbara le dio el coraje para dedicarse al periodismo. Ese momento le hizo comprender que su legado no solo reside en lo que hace en pantalla, sino también en las vidas que ha tocado. El amor y el matrimonio de Bárbara Bermudo fueron un viaje emocional, lleno de momentos de felicidad mezclados con duros desafíos que moldearon a una persona fuerte y vulnerable a la vez. Bárbara creció con una firme creencia en el amor, influenciada por las historias románticas que su madre le contaba sobre los primeros días que conoció a su padre. Sin embargo, su propio viaje emocional no siempre fue de dulces sueños. Tras el dolor de perder a su mejor amiga Sofía, Bárbara se volvió cautelosa al abrirse, temerosa de que el amor le trajera más pérdidas. Pero el destino la condujo a Mario Andrés Moreno, el hombre que se convertiría en su esposo y padre de su hija, Mía Andrea. Bárbara conoció a Mario en 2005, en un evento benéfico en Miami, donde ella era anfitriona y él, periodista independiente especializado en temas sociales. Mario era diferente a cualquier otro hombre que Bárbara hubiera conocido. No le atraía su glamour, sino su inteligencia, compasión y sinceridad cuando hablaba de proyectos comunitarios. En su primer encuentro, Mario hizo reír a Bárbara con un chiste incómodo sobre el clima de Miami, y desde ese momento sintió una conexión especial. Empezaron a salir poco a poco, con largas tardes hablando de sus sueños, su familia y sus valores compartidos. En 2008, Bárbara y Mario se casaron en una soleada ceremonia en una playa de Puerto Rico. Bárbara, con un impecable vestido de novia blanco, caminó por el pasillo adornado con flores, sintiendo su corazón henchido de felicidad. Recordó el momento de sus votos, cuando Mario le tomó la mano y le dijo que siempre estaría ahí para ella, sin importar lo difícil que se pusiera la vida. En ese momento, Bárbara creyó haber encontrado un refugio seguro ante las tormentas de la vida. Al año siguiente, dieron la bienvenida a su primera hija, Mía Andrea, quien trajo nueva luz a la vida de Bárbara. A menudo pasaba horas viendo dormir a Mía, sintiendo un amor profundo que nunca antes había conocido. Sin embargo, el matrimonio de Bárbara y Mario no fue un cuento de hadas perfecto. Las presiones de sus carreras, con sus apretadas agendas y sus frecuentes viajes de negocios lejos de casa, comenzaron a crear distancias invisibles.
Bárbara, como presentadora de Primer Impacto, a menudo tenía que trabajar hasta altas horas de la noche, mientras que Mario también estaba absorto en sus proyectos de periodismo independiente. Sus conversaciones se convirtieron gradualmente en breves preguntas por mensaje de texto, y el romance que alguna vez existió comenzó a desvanecerse. En 2012, cuando Bárbara se embarazó por segunda vez, esperaba que el bebé los uniera más. Pero esa alegría se desvaneció rápidamente cuando sufrió un aborto espontáneo, una pérdida que sumió a Bárbara en una profunda depresión. Sentía que había fracasado, no solo como madre, sino también como esposa, al no poder alegrar a su familia. Mario, aunque profundamente enamorado de Bárbara, no sabía cómo lidiar con su dolor. Intentaba consolarla con palabras de aliento, pero su torpeza a veces hacía que Bárbara se sintiera aún más sola. Una larga noche, después de que Mía se durmiera, Bárbara se sentó en la sala, abrazada a una almohada y llorando en silencio. Escribió en su diario que temía perder a Mario, tal como había perdido a Sofía y otros sueños en el pasado. Pero Bárbara no era de las que se daban por vencidas fácilmente. Sugirió que ambos asistieran a terapia de pareja, una decisión audaz en la cultura latina, donde los problemas matrimoniales suelen mantenerse en secreto. Las sesiones los ayudaron a abrirse, compartiendo sus miedos y deseos más profundos. Bárbara admite que teme perder su independencia, mientras que Mario revela que se siente presionado a vivir a la sombra de su famosa esposa. Con el tiempo, Bárbara y Mario aprenden a amarse de nuevo, no a través de fugaces momentos románticos, sino a través de la comprensión y el compañerismo. Juntos superan desafíos, desde presiones laborales hasta pérdidas personales, y encuentran alegría en la crianza de Mía y sus otras dos hijas, Camila y Sofía, que nacieron después. Si bien el camino amoroso de Bárbara nunca es del todo fácil, se da cuenta de que el amor verdadero no se trata de la perfección, sino del compromiso de crecer juntos a través de las dificultades. La familia de Bárbara Bermudo, aunque no siempre comprendía la profundidad de su dolor, jugó un papel clave para ayudarla a superar sus momentos más difíciles. Su padre, Carlos, era un hombre fuerte que creía que la fuerza era la única manera de afrontar la vida. Cuando Bárbara compartía su dolor por la pérdida de Sofía, su padre simplemente le decía que se centrara en el futuro y no dejara que el pasado la frenara. Para él, el duelo era algo que debía superarse rápidamente, y a menudo animaba a Bárbara a centrarse en su carrera y su familia. Este consejo, aunque cariñoso, a veces hacía que Bárbara sintiera que no debía ser vulnerable. A menudo ocultaba sus lágrimas a su padre, temiendo que se decepcionara si la veía vulnerable. Su madre, Ana, adoptó un enfoque diferente. Una mujer sensible y compasiva, Ana comprendió que la tristeza de Bárbara provenía no solo de la pérdida personal, sino también de la presión de vivir una vida perfecta ante el ojo público. Cuando Bárbara perdió a su hijo nonato, Ana fue la primera persona que la abrazó y la dejó llorar sin juzgarla. Le contó a Bárbara las dificultades que había atravesado de joven, desde salir de Cuba hasta construir una nueva vida en Puerto Rico. Estas historias la ayudaron a sentir que no estaba sola, que el duelo era parte del camino humano. Ana solía invitarla a su casa los fines de semana, donde cocinaban platos tradicionales puertorriqueños y compartían recuerdos familiares. Estos momentos se convirtieron en el mayor consuelo de Bárbara, ayudándola a encontrar la fuerza para seguir adelante. Bárbara también tenía una hermana mayor, Elena, quien siempre fue una compañera de confianza. Elena, pediatra, comprendía la presión que enfrentaba Bárbara en la industria mediática. Cuando Bárbara fue criticada por un error en una transmisión en vivo, Elena fue quien la llamó y le dijo que estaba orgullosa de su hermana, a pesar de las críticas del público. Elena solía recordarle a Bárbara que no tenía que ser perfecta, que su valor residía en su corazón y su dedicación.
Estas palabras de aliento, aunque sencillas, ayudaron a Bárbara a superar los momentos en que se sentía fracasada. La familia de Bárbara, aunque no siempre comprendía su dolor, siempre fue un gran apoyo. La amaban a su manera, y eso la ayudó a encontrar la luz en sus días más oscuros. La hija de Bárbara, Mía Andrea, a pesar de ser joven, comenzó a reconocer la tristeza de su madre. Una vez, al ver a Bárbara sentada distraída en su habitación, Mía corrió a abrazarla y le dijo que la amaba porque siempre se esforzaba al máximo. Ese momento hizo que Bárbara se diera cuenta de que, por difícil que fuera la vida, la familia siempre era un lugar al que podía regresar. Durante años, Bárbara Bermudo guardó un secreto que creía que cambiaría la percepción que la gente tenía de ella si se revelaba. El secreto no tenía nada que ver con su carrera ni con su matrimonio, sino con una decisión desgarradora que tomó al principio de su carrera, cuando era joven y luchaba por encontrar su lugar en la industria de los medios. Cuando Bárbara tenía 24 años, poco después de empezar a trabajar en Guapa TV, se encontró embarazada tras una breve relación con un compañero de trabajo.